Buenas noches, soy María Elena Sánchez, directora de la Fundación Ingeniero Felipe Gilberto Casares Maldonado. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión tenemos una primicia. Estará con nosotros el doctor Domingo Martínez. Él es un investigador. Ahorita tiene un postdoctoral de la Secretaría de Ciencias y Humanidades, Tecnología e Innovación en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano en la UNAM de Juriquilla. Su formación es transdisciplinaria, abarcando a la economía, bioinformática, la ciencia de datos y la neurociencia. Actualmente es analista de datos para el Registro Mexicano de Lupus, donde se encuentra desarrollando una plataforma digital para la consulta, visualización y descarga de lupus, de los datos de lupus en México. Hoy tenemos con él el tema factores no tradicionales de riesgo cardiovascular en personas con lupus. Hoy nos acompaña y agradecemos muchísimo su participación. Bienvenido, doctor Domingo. Me dices que te diga Domingo, pero eres doctor, caramba. Pero con, ya... con tanta ciencia en tu haber, no te puedo decir solo Domingo, eres doctor Domingo. Muchísimas gracias por estar. María Elena, mil gracias por la invitación. Ivonne también, mil gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes el día de hoy. En realidad todo el equipo de trabajo estamos muy contentos de presentarles los resultados de este estudio que se ha estado desarrollando a lo largo de 2 años. Es lo que les comentaba al principio. Hoy estamos hablando de una primicia, es un trabajo de 2 años. Es la primera vez que lo presentas. Les decía, el tema es factores no tradicionales de riesgo cardiovascular en personas con lupus. Y pues adelante, doctor, cuando tú decidas. Con la después. No. Ahí estamos, muchas gracias. Y pues les comentaba, a mí me toca presentar este trabajo. No es un trabajo que haya hecho yo en solitario, participé en él y sí es cierto, este trabajo es orquestado, es coordinado por la doctora Ale Medina de la UNAM Juriquilla, de ahí de LIC, pero involucra ya verán más adelante, a miles de personas literalmente. Y a mí solo me toca presentarlo. Verán que es una colaboración de muchas personas donde pasa que se alinean los astros, cada quien hace su parte y podemos lograr tener esta información que queremos compartir con ustedes el día de hoy. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, vamos a revisar este tema, factores no tradicionales de riesgo cardiovascular en personas con lupus. Todo va en torno al riesgo cardiovascular. Siguiente, de favor. Y bueno, ¿quiénes somos? Somos el laboratorio del RegGenoLab y estamos en la UNAM Juriquilla, pertenecemos al Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano. Al laboratorio en el que pertenezco está la líder quien dirige este laboratorio, es la doctora Ale Medina, y estos proyectos Mexomics, MexPD y Jaguar son proyectos que van a la par del proyecto del Registro Mexicano de Lupus y más adelante les comentaré los detalles. Siguiente. Muchas gracias. El contenido de la presentación de la charla, de esta presentación de resultados, son 6 partes. Vamos a ver antecedentes globales del riesgo cardiovascular alrededor del mundo. Y vamos a ver por qué es importante estudiarlo en población mexicana. Después de eso vamos a revisar qué hicimos en este estudio y vamos a presentar 2 tipos de hallazgos, o los hallazgos, digamos, que están divididos en 2 partes. La primera parte es un grupo que estudiamos de alrededor de 30 personas, en las que además de llenar los datos del Registro Mexicano de Lupus, estos formularios que muchas personas nos han ayudado a responder amablemente a lo largo y ancho de la República, de todos los estados de la República,
Además de llenar estos formularios, les hicimos un análisis de sangre, perfil de lípidos y demás. Fue una consulta clínica, vimos que su peso, su estatura, su presión, varias mediciones que hicimos de distintas variables, y ese es el primer grupo que analizamos. El segundo grupo, en las personas que seguramente estarán conectadas sabrán, ya quizá muchas personas han llenado su registro en el Registro Mexicano de Lupus, y esta parte 2 o el otro grupo que les vamos a presentar de resultados es el análisis solo de esta información. Ahí estamos hablando de que a la fecha que se hizo este estudio teníamos alrededor de 2.900 registros, es decir, información de 2.900 personas de todos los estados que comprende todos los estados de la República Mexicana. Entonces son como dos vertientes, y hago énfasis aquí para que no se me pierdan. Una es digamos, la parte clínica que se hizo a profundidad con 30 personas, entrevistas, valoración clínica, análisis de sangre. Y la otra parte es todo el registro, todos los formularios, toda la información autorreportada que está en el Registro Mexicano de Lupus. Entonces son, digamos, dos partes, como si fuera una película, dos episodios, que se los iré platicando ahí. Van de la mano, sí, pero son separados. Después veremos las conclusiones, todo esto a qué nos lleva, qué aprendimos, y finalmente los agradecimientos de cómo fue posible tener esta información con la coordinación, el trabajo, alineamiento literal de miles de personas. Entonces, el siguiente, por favor. Y comencemos con los antecedentes. Brevemente, el lupus, sabemos, es una enfermedad inflamatoria crónica y cuya etiología es multifactorial. Sabemos que es un combo de factores, es diverso y se manifiestan en cada persona de forma distinta. Y la prevalencia varía, sí, entre países, pero también entre regiones de un mismo país. Puede variar por cuestiones étnicas, por ejemplo, ubicación, y es muy variada. Las manifestaciones, sabemos, son cutáneas, articulares, hematológicas, pueden ser neuropsiquiátricas, como el neurolupus le llamamos, pueden ser renales, pueden ser gastro, pulmonares o cardiovasculares. En cardiovasculares es donde se centra este estudio de los resultados que les presentaremos el día de hoy. Entonces, todo va en torno a estas manifestaciones y estas afecciones cardiovasculares. En las características que puede tener esta enfermedad de lupus es la inflamación crónica, la disfunción del sistema inmunitario, y estas contribuyen al daño vascular y puede derivar en trombosis, por ejemplo. Ahora, estos son datos reportados alrededor del mundo en poblaciones de distintos países, y recordemos que esto puede cambiar de país a país, de estado a estado, de región a región. Pero este dato es global. Las personas con lupus tienen de 2 a 3 veces más riesgo de sufrir eventos cardiovasculares. Ahora, respecto a la mortalidad, los eventos cardiovasculares se asocian con casi un tercio, casi 33% de muertes en pacientes con más de 10 años de diagnóstico. En cuanto a la incidencia, las tasas anuales han aumentado de infartos, accidentes cerebrovasculares y placa aterosclerótica en personas que tienen lupus y mayoritariamente jóvenes. Entonces, estos son como los datos que tenemos, esto es de lo que partimos, y si pasamos a la siguiente, por favor, para comentarles la información de la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, las enfermedades cardiovasculares están desplazando a las infecciones como causa fundamental de mortalidad. Es decir, anteriormente las infecciones eran la principal causa de mortalidad del lupus, y ahora son las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Pues en parte por los tratamientos de corticoides sintéticos, los corticosteroides o los inmunosupresores. Entonces, se están colocando como la principal causa. Entonces, pues hay que poner atención a enfermedades cardiovasculares, a estos riesgos cardiovasculares. El siguiente, por favor. Y para irnos entendiendo, ¿cómo podemos definir el riesgo
cardiovascular, pues es la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Fin de la historia. Así de sencillo, así de simple, pero así de poderoso. O sea, saber ese riesgo es un asunto mayor. Y los factores tradicionales que se asocian a este riesgo cardiovascular, pues son, todo el mundo los hemos platicado: la obesidad, consumir tabaco, sobrepeso, el llevar una vida sedentaria, etcétera. Más adelante les doy detalles, pero ahora la definición de factores tradicionales, pues son estas características biológicas o del estilo de vida de las personas que aumentan esta probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular, es decir, de aumentar ese riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué son los factores no tradicionales? Pues son otro tipo de factores que están identificados en el estudio de las enfermedades cardiovasculares, pero que su contribución no está completamente entendida, no se ha determinado por completo, entonces sabemos que sí pueden tener un efecto, de qué tamaño, quién sabe. Entonces, así, a grosso modo, tenemos una división en dos partes. Este riesgo cardiovascular puede depender de los factores tradicionales que ya conocemos, otros que no son tradicionales. Y vamos para allá. Entonces, siguiente. Aquí en la diapo les dejo la definición de riesgo cardiovascular para que la tengamos en mente. Y dicho esto, recordamos que es la probabilidad de sufrir una enfermedad cardiovascular. Entre los factores tradicionales clásicos, digamos, pues está la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, diabetes, consumir tabaco, consumir alcohol. La edad tiene que ver, el sexo y los antecedentes heredofamiliares. Entre los factores no tradicionales que se están considerando, que se han propuesto, están los marcadores de inflamación crónica, la actividad física, el alcoholismo, la alimentación, la microbiota intestinal, los factores psicosociales, la actividad de la enfermedad, por ejemplo, medida a través del SLEDAI, el tratamiento también, y aquí un breve ejemplo, por ejemplo, ¿qué podría influir el tratamiento? Pues el consumo de corticosteroides o de inmunosupresores. Entonces, estos son nada más para irnos dando una idea cómo podemos agrupar los factores tradicionales y los no tradicionales. Y pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Ahora, ¿qué sabemos en la población lúpica? Estos riesgos cardiovasculares y estos factores, pues pueden ser, digamos, están descritos en la población en general. Pero sabemos que la población de lupus, pues es diferente. Tiene comorbilidades diferentes, manifestaciones variadas. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos en población lúpica? Pues que hay mayor frecuencia de factores tradicionales de riesgo cardiovascular. Y al evaluar este puntaje de riesgo cardiovascular, se ha reportado que tienen pues, puntajes superiores comparados con el resto de la población. Y además que la actividad de la enfermedad puede alterar estos factores. Pensemos que dos factores son, por ejemplo, los triglicéridos, el perfil de lípidos, pues el colesterol total, por mencionar algunos, y, por ejemplo, si se está en remisión o en actividad, estos factores tradicionales se ven afectados. Entonces, desde ahí ya sabemos que el estado de la enfermedad de remisión o actividad tiene un efecto en estas variables que a su vez tienen un efecto en el riesgo cardiovascular. Si pasamos a la siguiente. Muchas gracias. ¿Qué hicimos en este estudio? Ahora sí les voy a platicar. Recordemos que digamos que es una película que tiene dos episodios, entonces pasamos a la siguiente, de favor. La etapa 1 o el episodio 1 es este grupo de alrededor de 30 personas que les invitamos a hacerles una valoración clínica, tomar una muestra de sangre, hacer análisis de sangre y demás. Entonces aquí pues la gente participó, se hizo la invitación, se reclutaron alrededor de 30 personas, se les llenaron todos los formularios del registro, se les sacó una muestra de sangre, después se calculó algo que se llama el puntaje de riesgo cardiovascular, más detalles a continuación, y después ya se analizaron los factores tradicionales y no tradicionales, cómo afectaban este riesgo cardiovascular. Digamos que esa es la parte 1 de la película. La parte 2, ¿qué fue lo que hicimos? En esta parte 2
Para este momento ya teníamos información de 2.900 personas aproximadamente que habían llenado el registro, y entonces analizamos cómo, con toda la información autorreportada, quienes han llenado los formularios saben que son muchos formularios que hablan sobre la historia clínica de la persona, sobre el medicamento que toman, sobre niveles de estrés, ansiedad, son muchos formularios. Entonces dijimos, con toda esta información que se tiene, ¿cómo nos pueden explicar algunas de las variables relacionadas con el riesgo cardiovascular? Y esa es la parte 2. Y también terminó con un análisis. Entonces pensemos que son 2 partes de la película y vamos para allá para ver los detalles con la siguiente diapositiva. Existen varios instrumentos para evaluar el riesgo cardiovascular en población general. Uno de los más usados es la escala de Framingham, y nosotros utilizamos la calculadora modificada que pone a disposición del público el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es lo que estima, qué es lo que calcula? Pues el porcentaje de riesgo de una persona de sufrir un evento cardiovascular o una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. ¿Qué consideran? Factores como la edad, el sexo, el colesterol total, el perfil de lípidos, si consume tabaco, si tiene diabetes, su presión arterial o el uso de medicamentos como antihipertensivos. Entonces, démonos cuenta, considera factores, digamos, tradicionales este puntaje. ¿Y cómo lo clasifica? Si tiene un 5% de probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, es decir, si su puntaje es mayor al 5%, se dice que es un riesgo alto, un riesgo cardiovascular alto. Si el puntaje está entre 1 y 5%, es un riesgo moderado, y si está menor que 1, es un riesgo bajo. Entonces, para irnos dando una idea, esta es una escala común que se aplica en población general, es decir, no específicamente en personas con lupus. El siguiente, por favor. Ahora, aunque sea reportante que los factores tradicionales sí contribuyen, obviamente, a desarrollar enfermedades cardiovasculares, resulta que no pueden explicar completamente por qué las personas que tienen lupus tienen un mayor riesgo. Es decir, si las personas con lupus tienen un mayor, cuando les aplicamos esta escala de Framingham, tienen un riesgo cardiovascular más alto que la población general, pero no lo explican los factores tradicionales. Entonces se ha propuesto que los factores asociados con el diagnóstico y con el manejo de la enfermedad contribuyen en la manifestación de estas enfermedades cardiovasculares, en lupus específicamente. Entonces, siguiente, por favor. Entre los factores que contribuyen a las enfermedades cardiovasculares en lupus, la hipertensión es muy importante. Se ha considerado que es un factor de riesgo de suma importancia y está estrechamente relacionado con la nefritis lúpica, que es otra manifestación frecuente y grave que vemos en lupus. ¿Y qué pasa? Pues que la nefritis y la hipertensión aumentan considerablemente la morbilidad y la mortalidad en personas con lupus. Por eso llamaron mucho nuestra atención de todo el equipo de investigación, del equipo clínico, del equipo médico, de todas las personas que participaron en este estudio. Entonces tenemos, digamos, en la mira, sí, ver el riesgo cardiovascular, medirlo, ver cómo los factores tradicionales y no tradicionales explican ese riesgo cardiovascular, pero también queremos averiguar qué nos puede explicar la nefritis y la hipertensión. ¿Por qué? Porque están estrechamente relacionadas y afectan, pues la hipertensión es un factor de riesgo importante. Entonces, si vemos la cadenita, estos 3 factores, riesgo cardiovascular, hipertensión y nefritis, están estrechamente relacionados, y es donde pusimos el ojo. Ese es en torno a estas variables es que hicimos el estudio. Siguiente, por favor. ¿Por qué se consideró relevante estudiar esto? Porque pues, es de suma importancia el poder evaluar oportunamente la probabilidad de un evento cardiovascular en la población lúpica y hacerlo con mayor precisión. Sí, la escala de Framingham es muy usada, considera, como lo mencionamos, el consumo de tabaco, sexo, edad, factores tradicionales,
pero la principal limitante es que no considera factores propios del lupus, digamos, factores lúpicos como el daño acumulado, la actividad de la enfermedad, el tratamiento, no están considerados y claro que tienen un efecto. ¿Cuál es el efecto? No lo sabemos. Entonces, en torno ahí está la investigación. ¿Qué tanto pueden explicar estos factores tradicionales y los no tradicionales el riesgo cardiovascular? Pues justo es lo que queremos averiguar. ¿Por qué? Porque si averiguamos esto nos va a ayudar eventualmente a diseñar estrategias para una detección temprana, que pues es lo que queremos todo el mundo que estamos en asociaciones, en investigación, en clínica, en activismo, pues todo el mundo es lo que estamos buscando. Un buen tratamiento, un diagnóstico certero, un diagnóstico temprano, es decir, reducir el retraso en el diagnóstico, entre otras cosas. Siguiente, por favor. Entonces les había dicho que tenemos dos partes de la película, de la historia. Vamos con la primera parte, le llamamos aquí los hallazgos clínicos. Este es el grupo de 30 personas a quienes les sacamos una muestra de sangre, quienes amablemente dan una muestra de sangre para análisis de laboratorio. Y vamos a presentarle qué nos dicen estos hallazgos clínicos. Nosotros vemos en los encabezados de la tabla que tenemos un total de 28 en la segunda columna. Vemos que tenemos un total de 28 personas. Sí teníamos más personas que participaron, pero cuando se quedan datos incompletos, cuando faltan variables, nos quedamos solamente con los datos de las personas que estaban completos. Entonces, fue una muestra de 28 personas y vemos que en riesgo bajo encontramos 3 de estas 28 personas, en riesgo moderado 18 personas y en riesgo alto 7 personas. ¿Y cuáles fueron estos puntajes, esta medida central? La mediana, digamos, la que incluye a las 28 personas, fue de 2.4. Recordemos que menor de 1 es bajo, entre 1 y 5 es moderado, y estamos hablando del riesgo cardiovascular, y mayor de 5 es alto. Entonces vemos que en riesgo bajo ninguna persona puntuó ahí. En riesgo moderado, que puntuaron 18 personas, bueno, o sea, en riesgo bajo, perdón, corrijo, el puntaje quedó de 0. En riesgo moderado, el puntaje de conjunto fue de 2.2 y en riesgo alto de 6.3. Recordemos que arriba de 5 ya era un riesgo alto. La edad en su conjunto fue en torno a los 43, 44 años y démonos cuenta que conforme aumenta la edad, es decir, en el grupo de riesgo alto tenemos personas con edades más altas que el grupo de riesgo moderado y que a su vez del riesgo bajo. Vemos también que las personas que reportan el uso de tabaco se encuentran con un riesgo más alto, lo mismo que la presión sistólica, y en la presión diastólica vemos que el riesgo moderado y alto dieron valores más altos. En el colesterol total y en triglicéridos vemos que estos valores más altos se encuentran en el riesgo moderado. Viéndolo, digamos, condensadamente, sí, aquellos de riesgo bajo muestran valores menores. Esto es nada más una fotografía rápido, digamos, a vuelo de pájaro, cómo está nuestra población en México. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y la edad de diagnóstico, es decir, qué edad tenía la persona cuando le diagnosticaron lupus. Vemos que también cuando es más avanzada la edad a la que se le diagnostica, también el riesgo cardiovascular es más alto. La siguiente, en la fila segunda, donde dice antihipertensivos, vemos que 4 personas los reportaron consumir y quienes los reportaron están en riesgo moderado o alto. Y aquí notamos que en los antimaláricos, las personas que más lo toman que fueron 3, están en riesgo moderado. Y la hipertensión vemos que está reportada por personas de riesgo moderado y riesgo alto. Esto, recordemos, salió de la exploración clínica que se hizo a estas cerca de 30 personas que participaron. Y lo que tenemos aquí en los últimos renglones, el SLEDAI alto y el SLEDAI muy alto, nos dice sobre la actividad de la enfermedad. Y nuevamente vemos que en riesgo moderado y alto es donde tenemos
más reportados los puntajes de muy alto y de alto. Entonces ya nos damos una idea y con esto vemos pues para dónde va la cosa. Ya vimos que realmente estas variables, por ejemplo, de actividad de la enfermedad o el tratamiento, pues así a vuelo de pájaro decimos, oye, a ver, ahí hay algo, pues vamos a revisarlo ya con detalle y con rigor científico. Si pasamos a la siguiente, por favor. Después, ¿qué hicimos? Pues aplicamos modelos matemáticos para decir, a ver, calculamos ya de cada persona su riesgo cardiovascular, es decir, su probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años, y vamos a ver cómo explican los factores tradicionales y los factores lúpicos esta probabilidad de tener un evento cardiovascular. Entre los factores tradicionales, aquí los tenemos, los que se mencionaron anteriormente: la presión, el consumo de alcohol, tabaco, perfil de lípidos, colesterol total. Y en los factores lúpicos vemos ahí, por ejemplo, la duración de la enfermedad, el nivel socioeconómico, el tratamiento, etc. Entonces pasamos a la que sigue. ¿Y qué encontramos de los factores tradicionales? Sale de aquí lo que esperábamos, que la presión arterial alta, los triglicéridos altos, aumenta significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, es decir, se verifica justo lo que se esperaba. Pasamos a la que sigue, por favor. Mil gracias. Y siguiendo con ahora con los factores lúpicos, a mayor edad al diagnóstico, es decir, se diagnostica a la persona a una edad mayor o que tiene más años, o más, mejor dicho, también cuando tiene más años con la enfermedad, y también otra de las variables cuando se consume corticosteroides. Cualquiera de estas tres condiciones aumentan significativamente el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, es decir, un diagnóstico al mayor de edad aumenta el riesgo. El tener más años con la enfermedad aumenta el riesgo, y el consumo de corticoides también aumenta el riesgo cardiovascular. Siguiente. Muchas gracias. Ahora, aquí vienen las buenas noticias. El consumo de antimaláricos tiene un efecto protector, es decir, las personas que consumen antimaláricos se ve reducido su riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Y aquí viene una parte que el nivel socioeconómico tiene, digamos, un efecto de que a mayor nivel socioeconómico, menor riesgo. Esto tiene implicaciones que debemos comentar más adelante, pero abro aquí el paréntesis. Todas las personas que están trabajando en sus congresos locales, en el Congreso de la Unión para la ley Lupus, pues esto es una condición que se tiene que legislar, que no debería depender del nivel socioeconómico el riesgo, es algo que tiene que intervenir ahí el Estado, y es un dato que deben conocer pues todas las personas que están trabajando de cerca con esta iniciativa de ley. Siguiente, por favor. Ahora vamos a la segunda parte de la historia. Esta ya dijimos, bueno, todo lo anterior ya vimos que sí que afectan los factores lúpicos. Entonces, pues vamos a profundizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya tenemos una base de datos de aproximadamente, en ese momento era de 2.900 personas, y tenemos todas las variables que vemos aquí en pantalla y más, que nos pueden ayudar a explicar nefritis y nos pueden ayudar a explicar hipertensión. ¿Por qué? Porque van de la mano, y porque estas dos que van de la mano afectan el riesgo cardiovascular. Entonces lo que hicimos es, pues vamos a analizar estos datos y ver cómo estas variables nos podrían explicar condiciones de nefritis o de hipertensión. De entre todas las variables que se tienen, y justo aquí les decía que esto es un trabajo de miles de personas, literal, las personas que llenaron los formularios, estamos hablando más de 2.900 personas, proporcionaron esta información: edad, los resultados de sus pruebas de autoanticuerpos, el nivel socioeconómico, si tomaban prednisolona, por ejemplo, la ocupación, el retraso en el diagnóstico,
si tenía diabetes, etc. Entonces, toda esta información la analizamos y estas variables son algunas, ahorita vienen más, de las que se usaron para ver cómo podían explicar la nefritis y cómo podían explicar la hipertensión. Si pasamos a la que sigue. Y pueden ver en pantalla que son un montón de variables que se analizaron, que se exploraron para ver cómo podían afectar la nefritis o la hipertensión. Por ejemplo, la neumonía, gota, si tenían, por ejemplo, enfermedades inflamatorias, si consumía cannabis, un montón de información. Entonces, con esta información hicimos modelos, y aquí hago una pausa. No solo fueron modelos matemáticos, los anteriores de la parte 1 sí, pero aquí fue un modelo mixto, un modelo en el que se incluye conocimiento experto, personas de nefrología, personas de reuma, estuvieron trabajando en cómo plantear las interrelaciones, las causalidades, la dependencia de estas variables con la nefritis, con la hipertensión, pero también modelos matemáticos mezclados con este conocimiento experto. Y esto fue lo que nos permitió desarrollar estos modelos que se llaman modelos bayesianos para tener precisamente cómo se interrelacionan y qué efecto tienen estas variables. Solo las pongo aquí en pantalla para que vean todas las que se consideraron y podemos pasar a la siguiente, por favor. Y bueno, en la nefritis que encontramos que los factores tradicionales, los factores lúpicos, los psicosociales y los sociodemográficos contribuyen a la nefritis en personas con lupus. Es decir, no solo es factores tradicionales ni lúpicos, o sea, tiene que ver, por ejemplo, en psicosociales la ansiedad, sí, en sociodemográficos el nivel socioeconómico también, y los detalles a continuación. En la siguiente diapositiva. ¿Qué variables están afectando y cómo las clasificamos? En los factores lúpicos que afectan a la nefritis que encontramos en esta base de datos, que estadísticamente nos muestran que hay un efecto, los años con la enfermedad, el retraso en el diagnóstico, el factor del complemento, los autoanticuerpos, si se tienen familiares con lupus, por ejemplo, tíos, la abuela, el abuelo, y el tratamiento. Esto influye en la nefritis. En cuanto a los psicológicos, la ansiedad y la depresión, tanto en estado como rasgo, es decir, simplificándolo, si por ejemplo la ansiedad o la depresión son solo ocasionales o si son, digamos, ya partes arraigadas del rasgo de la persona. En cuanto a los demográficos, el nivel socioeconómico nuevamente está afectando la edad, la calidad de vida, y otra cosa importante, el dónde se atienden, es decir, si se atienden en salubridad, si se atienden en el IMSS, si se atienden... Doc, se te acaba de ir el sonido. Los que... Creo que estamos teniendo un poquito de problemitas, Doc. ¿Califico? Okay. Ya te escucha bien. Yo sí te escucho, tú... Ajá. Perfecto. Y el último grupo que tenemos de variables fueron estos factores que clasificamos como otros, que son afecciones a la vista, afecciones a las vías urinarias o enfermedades reproductivas que también tienen un efecto en la nefritis. Pasamos a la siguiente, por favor. Nuevamente en hipertensión, lo que notamos con estos datos, que hay evidencia estadística de que factores tradicionales lúpicos, psicosociales y sociodemográficos contribuyen a la hipertensión. Uno podría pensar que solo son cuestiones clínicas y no, incluyen un grupo grande de variables. ¿Cuáles? Los vemos en la siguiente diapo, por favor. En cuanto a los factores lúpicos que afectan la hipertensión, los años con lupus, el retraso en el diagnóstico hasta que dice SLIC, es el daño acumulado por la enfermedad, y el SLEDAI, el nivel
de actividad que tiene el lupus. Esta variable de ancestría nativa americana es básicamente si la gente que reporta haber tenido ancestros o que proviene de pueblos originarios de América, también mostró que esta parte, este componente tiene un efecto en la hipertensión y bueno, cuestiones del tratamiento también. En cuanto a los psicológicos, la depresión, la ansiedad y dislexia tienen un efecto en hipertensión. En cuanto a los tradicionales, se verifica que sí, efectivamente, como se veía, como dice la literatura, el consumo de tabaco, de alcohol, la obesidad, el sobrepeso, los hábitos alimenticios tienen un efecto y pues son los factores tradicionales. En cuanto a los demográficos, la calidad de vida, el nivel socioeconómico nuevamente y la edad. Y estos factores que clasificamos como otros son las afecciones a la vista y las afecciones reproductivas y durante el embarazo son también factores que afectan la hipertensión. Y si pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, si conjuntamos estas dos partes de la historia, parte 1 y parte 2, ¿a qué conclusiones podemos llegar? ¿Cuál es el mensaje que toda esta información no es un asunto menor? Recordemos, es muchas personas que llenaron su formulario, aproximadamente 2.900 gentes que llenaron toda esta información. Tomó mucho tiempo, años, conseguir esta participación. Y las personas que fueron amablemente a formar parte de este grupo de aproximadamente 30 personas, la gente de reumatología, de nefrología, la gente de investigación, las asociaciones, los colectivos, la gente activista que estuvo ayudando a difundir, a participar, realmente se alinearon los astros para poder llegar a verificar esto en población mexicana. Y entonces pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo podemos interpretar esto? ¿O cuál es el mensaje que nos deja toda esta investigación? Pues las personas con lupus sí tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. También los factores de riesgo tradicionales son más prevalentes en personas con lupus. Esto también ya verificado en población mexicana. Y aquí está el meollo del asunto. Los factores tradicionales, sí, aunque son más frecuentes en personas con lupus, no explican en la totalidad por qué tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues pasamos a la siguiente. Entonces, además de los factores tradicionales, pues para tener una mejor estimación del riesgo cardiovascular, pues tenemos que considerar los factores, sí, los factores tradicionales, pero también los factores lúpicos, psicológicos y sociodemográficos. Es decir, las herramientas tradicionales sí han sido muy útiles en el grueso de la población, pero cuando queremos calcular el riesgo cardiovascular en la población lúpica, definitivamente hay que tomar los factores lúpicos, psicológicos y sociodemográficos en cuenta para tener una mayor estimación del riesgo. Y siguiente, por favor. Ahora, los factores lúpicos contribuyen significativamente al desarrollo de la hipertensión y nefritis, que comentamos que eran condiciones que van muy estrechamente relacionadas y que pues pegan sí o sí en el riesgo cardiovascular. Otra vez se quedaste sin sonido, doctor. Ya te escuchamos otra vez. Entonces, ¿qué mensaje? Gracias. Entonces, ¿qué mensaje debemos llevarnos? Que además de los factores tradicionales de riesgo cardiovascular, se tienen que considerar los factores lúpicos, sí o sí, para hacer una mejor estimación del riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. ¿Y qué factores deben o nos dice este estudio que debemos incluir en esta valoración del riesgo cardiovascular? El tratamiento, el retraso en el diagnóstico, es decir, cuántos años tardaron en diagnosticar a la persona, cuántos años lleva con la enfermedad, cuál es el daño acumulado, cuál es el estado de actividad de la enfermedad, los niveles de anticuerpos y la
ascendencia o la ancestría autoinformada, es decir, si tienen familiares con lupus y si provienen, por ejemplo, de ciertas poblaciones. Por ejemplo, una que salió significativa fue provenir de pueblos originarios de América. Son variables que se deben tomar en cuenta para evaluar mejor el riesgo cardiovascular. Siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí, ¿cómo se logró todo este trabajo? Bueno, fue liderado por la fundadora del Registro Mexicano de Lupus, la doctora Ale Medina, y la cofundadora del Registro Mexicano de Lupus, la doctora Anita Fernández Ledesma. Y aquí les presento, aunque somos un mundo de gente que trabajamos en todo esto, las personas que desarrollaron directamente esta investigación, se las muestro aquí en pantalla. Vemos que es gente de investigación, de nefrología, de reumatología, de clínica, etcétera. Pasamos a la que sigue, por favor. Y esto fue gracias al trabajo de muchas personas, de verdad, muchas personas. Aquí les muestro parte del equipo del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, específicamente el RegGenoLab. Y pasamos a la que sigue, por favor. Aquí estamos en la UNAM Juriquilla. Siguiente. Y sí, también nos damos tiempo después de estar chambié, también hay que darse tiempo para respirar. Siguiente, por favor. Y definitivamente este trabajo no es posible sin la participación de las organizaciones, las fundaciones, colectivos, la gente activista. Prácticamente es toda la información que se tiene proviene de todas estas personas y es para ustedes. Ale Medina siempre nos lo dice, esta información, los datos son de ustedes. Entonces, por eso estamos tan contentos de poderles presentar estos avances, estos resultados el día de hoy. Siguiente, por favor. Verán gente conocida, claro. Siguiente, por favor. De las últimas imágenes recientes. Una más, por favor. Mil gracias. La que sigue. Y este trabajo que haces, María Elena, y todo tu equipo es súper valioso. De verdad que es la forma en la que podemos poner a su disposición los resultados de investigación. Te agradecemos de verdad infinitamente el espacio. Aquí en la foto de arriba, la última abrazada, bueno, la primera que se hace en Querétaro y que por cierto estuvo súper bien. Nos la pasamos de maravilla, aquí más parte del equipo y infinitas gracias a todos los colectivos, asociaciones, las personas activistas. De verdad, gracias a ustedes es que esto ha funcionado. Siguiente, por favor. Y todo el ecosistema detrás de esto para que podamos analizar datos, trabajar. Son muchos equipos de muchos lados y estamos en colaboración. Gracias a todas nuestras colaboradoras, nuestros colaboradores. Siguiente, por favor. Y antes de pasar ya a los comentarios, a la sección de preguntas y demás, nuevamente, mil gracias al día de hoy, 3,006 personas que han participado en el Registro Mexicano de Lupus, llenando todos los formularios. Son muchos, sabemos que toman varias horas, pero esta información es lo que hace posible presentar estos resultados que hoy compartimos con mucho gusto con ustedes. Entonces les invitamos a quienes son personas con lupus y no han llenado su registro. Esta es la página, desde tu celular ahí le pones Registro Mexicano de Lupus y ahí en la parte superior derecha te va a aparecer un botón que dice regístrate y ahí empiezas a llenar desde tu celular los formularios. Y algo más importante aún en este momento, que si bien ya tenemos más de 3,000 personas con lupus registradas, algo que nos hace falta son controles. ¿Qué son los controles? Personas que llenan todos los formularios, pero que no tienen diagnóstico de lupus. Pueden ser mayores de edad hasta cualquier edad. Entonces, aquí les quiero invitar, les quiero pedir, si eres persona con lupus, pues invita a alguien de tu comunidad, de la chamba, de algo que participe como control.
esta información es muy útil y nos va a ayudar a complementar todo lo que ya tenemos. ¿Por qué? Porque nos permite hacer contrastes y detectar qué variables son de lupus y afectan tal o cual cosa, por ejemplo, neurolupus, y cuáles no. Entonces, si conocen a alguien, invítenle por favor a que participe como control en este estudio. De verdad que todas las personas que estamos trabajando en esto se los vamos a agradecer infinitamente. Y hasta aquí la presentación, María Elena. Mil Muchísimas gracias por el gracias. espacio. No, al contrario, muchísimas gracias. Definitivamente es un trabajo muy, muy laborioso, es un trabajo que da resultados muy específicos, claros, y que seguramente van a ayudar muchísimo a la investigación de esta enfermedad, que al final de cuentas, como dices, todo ese grupo de personas que te dieron a hacer durante 2 años este trabajo, eh, tienen el mismo fin que todas las agrupaciones que estamos trabajando por el lupus. Primero hacer la visualización del lupus, pero también, ¿no? Que se abran más espacios para la investigación y que podamos en algún momento pues tener algún tratamiento adecuado para los pacientes. Es un hecho pues que la mortalidad y la morbilidad de esta enfermedad ha disminuido con el tiempo, pero aún así estamos todavía en pañales y todo este tipo de trabajos que hacen tú como otras personas investigadoras, por supuesto que son grandes pasos, grandes avances para poder llegar a esto, ¿no? Es muy, 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 muy gratificante y te lo agradezco muchísimo de verdad que hayas escogido, que nos hayas permitido ser nosotros los que pudiéramos ser los primeros en presentar este trabajo, que seguramente varias personas y varias instituciones y varias asociaciones te van a pedir que que ayudes pues con otras presentaciones pues para poder difundir estos resultados que al final de cuentas pues son resultado de un trabajo de 2 años, que no es nada fácil y bueno, agradecerte nuevamente de verdad a todo lo que implica para nosotros como asociación, como Fundación El Figura, el que nos hayas hecho el favor de darnos la primicia. Muchísimas gracias. No, un gusto, mil gracias por el espacio y como siempre, Ale Medina, la doctora Ale Medina les manda saludos y Muchas gracias. nosotros encantados de verdad de poderlo poner a su disposición. Como siempre nos dice Ale, son datos de la comunidad y entonces pues nada más se los estamos presentando ya después del análisis, son de ustedes. Muchas gracias. Mira, ya tenemos aquí algunas preguntas. Dice, la primera es, Esmeralda nos pregunta, buenas noches. Dice, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan los investigadores y doctores al estudiar estos factores? Es gran pregunta, es complicado, no es tan sencillo, pero si lo ponemos del otro lado, sabemos que hay una situación mundial en el que está la ciencia, digamos, va bajo ataque de gobiernos y demás, no lo podemos negar, pero la forma en la que se vencen estas barreras es más interesante. O sea, aunque pueda haber recursos limitados, que definitivamente sí es, lo que hace que funcione es precisamente la participación, colaboración de toda la comunidad, como lo acabas de mencionar, Marilena, el que las asociaciones, que la gente de clínica, pone cada quien su granito de arena y se alinean los astros, es la forma en la que se ha logrado. Ha sido un trabajal, sí. O sea, se lo aventaron de inicio el Ale Medina, Anita Hernández. No fue nada fácil, pero vale más, creo yo, la pena poner el ojo en el cómo sí se ha logrado. Y es básicamente esta interacción entre todas las personas, como bien lo decías, que queremos lo mismo, un mejor tratamiento, poder hacer un diagnóstico certero en el menor tiempo posible y que toda la gente que ha estado en esto no se embate. Ay, muchas gracias, Doc. Bueno, Alid Maturano nos dice, soy una fiel seguidora de su trabajo y labor y y con todo este tema. Y tengo dos preguntas. Dice, ¿se han identificado algún biomarcador específico asociado a estos factores no tradicionales? Gran pregunta. Justo ahí voy a aprovechar a hacer la aclaración. Todos estos modelos tienen un detalle de que se pueden mejorar
Para que se den una idea, los modelos que hicimos logran predecir o detectar, clasificar más del 90% de casos de hipertensión o nefritis. Y el revés que se tiene, o la dificultad, la limitante, es que da una tasa de falsos positivos alta, digámoslo así. Si se aplican estas herramientas como están al día de hoy, estos modelos, va a haber gente que se le clasifique como que sabes que tu riesgo es alto, tú puede que tengas nefritis y que en realidad no lo desarrolle. Es el precio que hay que pagar, porque hacerlo al revés sería tener falsos negativos, pues no es opción. No. Y precisamente estos marcadores, pues puede ser interferón, por ejemplo, o sí van a ser biomarcadores moleculares, por ejemplo, que se deben incorporar a los modelos, y además el seguimiento longitudinal. Eso definitivamente va a ayudar, y una de las cosas que deberían pues incluirse, yo creo que sí o sí sería interferón, por ejemplo, uno de los biomarcadores que debería estar sí o sí. Okay. Bueno, la otra pregunta que nos hace Aline dice, ¿se están desarrollando nuevas estrategias de prevención o tratamientos específicamente enfocados en estos riesgos no tradicionales? Esa es una buena pregunta y la verdad es que no lo sé. En esta parte estamos, digamos, presentando la información, pero no sé si se refería a la parte clínica, si se está haciendo así, pero la parte de investigación sí se está trabajando ahí en el laboratorio. Precisamente la otra línea de trabajo que va a la par, esta es con las muestras de sangre de las personas que han participado, se hace secuenciación del genoma, y justamente ahí se están buscando cómo estas piezas del rompecabezas que nos faltan, desde el punto de vista de la genómica, nos los pueden explicar. En el caso de la clínica, no sé si por ahí va la pregunta, no lo sé. Pero en el caso de la investigación, definitivamente sí es la línea de trabajo actual. Ok, ok. Bueno, es que como yo, bueno, yo dices tú no lo sé, pero definitivamente es un tema que no había sido como que tocado tanto. Entonces, esto de que tener ya tal vez alguna investigación en medicamentos o sales o químicos que pudieran ayudar, evidentemente, pues yo creo que todavía no se están investigando porque pues son temas que apenas están saliendo a la luz, que se están estudiando. Pero bueno. Mira, Cetlo está con nosotros, está Laura y Efren con nosotros y nos dicen, doctor Domingo y Marilena, gracias por este live y nos tienen una pregunta. En cuanto a los factores lúpicos y los corticoides, ¿qué puede recomendarse en el ámbito médico para evitar el riesgo? ¿Cuáles son las alternativas? Esa es una excelente pregunta, y esa sí la dejo para la gente en específico de nefro, de reuma, porque lo que nosotros sí estamos haciendo es darle las herramientas a la gente experta de clínica para que con esa estimación puedan personalizar sus tratamientos de mejor manera. Pero es trabajar, digamos, ahí en paralelo, de la mano. Ahí sí, el siguiente paso va a ser pilotear estas herramientas con la gente que está precisamente en, haciendo los tratamientos, poniendo qué medicamentos y demás. Y ahí sí en la parte clínica Farmacológica. exactamente, pues sí, ese ya es un paso más adelante que ojalá que pronto lo estemos comentando. Pero en la parte de los datos, el flujo de trabajo, digamos, tiene que ser así. Le ponemos estas herramientas a las doctoras, a los doctores, a médicos, médicas, a las subespecialistas, y que lo valoren, porque como fue una parte desarrollado en conjunto, sí, los datos, los modelos nos pueden decir varias cosas, pero recordemos que estos se enriquecieron con conocimiento experto, es decir, con lo que sabe de clínica la gente subespecialista. Entonces,
el paso siguiente va a ser justamente eso. Y ya estamos trabajándolo, pero en cuanto a los datos, sería muy aventurado presentarlos sin que lo valide la gente Que lo de evalúen. clínica. Ok. Mira, seguramente es, bueno, aquí también Ángel nos pregunta, seguramente la respuesta que nos acabas de dar, dice, ¿cuáles son los próximos pasos que se deben seguir en la investigación de este tema? Justamente la Justamente, parte de las piezas de genómicas que faltan, los biomarcadores que podamos encontrar, que ya gente del equipo está trabajando en ello y se van a lograr llevar a la par. Entonces vamos a poder verificar con mejor detalle los huecos que están faltando. Ese es el paso que ya se está haciendo, pero obviamente el trabajo toma tiempo, ya se lleva avance y vamos a estar muy felices de poderles presentar eso en el momento en que se tenga. Va a ser un gusto que nos invites nuevamente, Marilena, para yo en cuanto aquí esté eso. encantada, yo aquí encantada, ya sabes. Bueno, aquí también tenemos otra pregunta. Jazmín nos pregunta, ¿el tratamiento del lupus, por ejemplo, con corticoides o inmunosupresores, pueden influir en este riesgo? Ya lo comentaste, ¿no? Sí, definitivamente es una variable que sí debe ser considerada. Veíamos que corticoides tiene un efecto adverso, antimaláricos un efecto protector. Y nuevamente esto en el conjunto de la población. Habrá que ver los detalles finos de cada persona para que cada médico tratante pueda pues, hacer de la mejor manera su tratamiento. De acuerdo. Sí, sí, como que tenemos, bueno, mira, también tenemos otro por aquí. Dice José Luis Núñez, nos pregunta, ¿la inflamación crónica qué papel juega en el desarrollo del riesgo vascular en estos pacientes? Pues definitivamente en enfermedades reumáticas así autoinmunes, es común el que vaya de la mano. Estos datos en específico pues son para lupus, pero sí definitivamente es justo el centro, el punto neurálgico del estudio. Es decir, sí estos riesgos cardiovasculares se evalúan de esta manera, pero definitivamente todo el estado de la enfermedad y por ejemplo esto del interferón, que es uno de los biomarcadores que queremos revisar, definitivamente puede estar ahí dándonos el pedacito de información que falta. Entonces, gran pregunta y sí, justo vamos para allá. Ok, mira, tenemos otra vez Esmeralda Ruiz. Dice, nos pregunta, ¿qué creen que está subestimado? ¿Qué creen que está subestimado o mal comprendido la relación entre el lupus y el riesgo cardiovascular? ¿Y cómo visualizan que sus hallazgos puedan integrarse a futuro en protocolos clínicos o guías de manejo de lupus? Eh, Específicamente la idea, el plan que traemos es más que un algoritmo para que se evalúe, es una herramienta bioinformática, básicamente donde la persona que está en consulta, no solo en subespecialidad, sino en primer nivel, que pueda capturar esta información y que le dé alertas al médico tratante de cuál es el riesgo de que podría tener o hipertensión o, por ejemplo, nefritis. Y entonces que esto ayude a hacer herramientas que puedan estar en los sistemas de salud para que puedan derivar con mayor velocidad a las personas para poder descartar. Todo va enfocado a reducir tiempos de diagnóstico. ¿Cómo se va a pilotear y todo? Todavía no sabemos. Falta pues mucho por poner sobre la mesa, pero una de las vías en las que se implementaría sería esa. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta, eh, pero está relacionada con lo mismo. Nos preguntaba Claudia Hernández, los corticoides y los inmunosupresores,
son inherentes, dicen, el tratamiento de lupus, cómo podríamos nosotros sustituirlos, o qué es lo que se recomienda, lo que tú habías comentado, ¿no? Se me cortó un poco y no entendí completa la pregunta. ¿La podrías repetir, por favor? Sí, dice Claudia Hernández que los corticoides y los inmunosupresores son inherentes a la enfermedad, o bueno, los pacientes que tienen el lupus lo toman. Entonces, y estos forman parte de los riesgos para eventos cardiovasculares más frecuentes de 2 a 3 que decías, de 3 a 5 más altos en pacientes con lupus, que cómo podríamos nosotros evitarlo, o los pacientes con lupus. Si son el corticoide y los inmunosupresores, son tratamientos que tiene que tomar el paciente, ¿no? Ese sí es todo un tema que corresponde a la gente de subespecialidad y de hecho en los lives del Registro Mexicano del Lupus he invitado gente, han discutido al respecto y han dado diferentes puntos de vista de cómo podría o debería ser, pero sí me excuso de esta pregunta, sí está fuera de mi campo de acción, que es más el análisis de los datos, de la información, y ya esta parte de clínica que podría incluir pues, ensayos clínicos y demás, y desarrollo de nuevos tratamientos y todo, sí la dejo para la clínica. Sí, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Como siempre, el tiempo se nos vuela y este tema fue sumamente interesante, importante, sobre todo la presentación de los resultados de 2 años de trabajo. Gracias por la primicia. Muchísimas gracias. En verdad te agradecemos a nombre de toda la fundación, de la Fundación El Figura, Felipe Gilberto Cáceres El Figura. Agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta primicia. Muchísimas gracias. De verdad, te lo agradezco. Y en cuanto tengas alguna cosa, algunos datos, alguna presentación, estamos nosotros para servirte. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y aquí estamos. Mil gracias. Un abrazo, de verdad. Valoramos muchísimo el tiempo, el espacio y lo agradecemos enormemente. Y también aprovecho a todas las gentes que están conectadas, mandarles un saludo, un abrazo. Ya me iré topando con mucha gente conocida sobre los distintos días y eventos que todavía quedan por delante. Mil gracias a Muchas todo el gracias. mundo. Gracias. Mira, vamos a enviarles saludos a CETLU, Patrimonio Inmaterial, Alba Guillén, Lupus RGMX, Esmeralda Ruiz, Aline Maturano, Germán Peralta, Guadalupe Jiménez, Ángel González y Realidad Lúpica estuvo con nosotros. Pues muchísimas gracias, les agradecemos, les recordamos que somos Fundación Felipe Gilberto Cáceres Maldonado, el Figura, y bueno, si conocen a alguien que tiene que tiene lupus o ustedes mismos tienen lupus, acérquense a nuestras redes sociales y estamos para servirle. Doctor Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, mil gracias a ti y a todas las personas que se han conectado. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.